Hola a todos, nosotros somos el grupo número 4, conformado por Cabrera Valderrama Santiago y Castro Muñoz Santiago. A continuación, vamos a presentar nuestro tema, que es sobre agentes inteligentes, usando los dos enfoques de RAG y CAG. Introduciéndonos un poco a este tema, podemos decir que los modelos de lenguaje transformaron el procesamiento del lenguaje con capacidades como la generación de texto, el resumen y la respuesta a preguntas. En los últimos meses surgieron dos enfoques, como son el RAG y el CAG, que son dos técnicas de recuperación de información basada en un contexto que dotan a un LLM con información contextual de una organización, por ejemplo. Y a continuación vamos a explicar cada uno de ellos, mostrando un prototipo que utilizan ambos enfoques, destacando su aplicación, por ejemplo, en agentes inteligentes. Y para eso tenemos que definir qué es un agente inteligente. ¿Qué es? Es un programa de software que puede interactuar con el entorno, recopilar datos y utilizarlos para realizar tareas definidas de forma autónoma con el fin de cumplir un objeto predeterminado. Pero, ¿cómo llega a este objetivo? Los seres humanos le establecemos el objetivo. Pero la IA, independientemente, busca qué acciones o métodos utilizar para completar el objetivo. Los agentes son agentes racionales. Toman decisiones racionales basadas en la percepción y datos para generar un rendimiento y resultado óptimo. ¿Cómo es que detecta estas en el entorno en sí? A través de sensores o de instrucciones que le da la persona, más los datos, aparte del objetivo que tiene. Para ello, el agente lo que utiliza serían estos 4 pasos. Primero está la percepción, que es la capacidad para recopilar datos del entorno a través de sensores o fuentes de información. Después tiene el procesamiento. Analiza esta información, la comprende para el contexto y planifica las acciones. Después toma la decisión. Selecciona qué acciones óptimas basadas en el objetivo predefinido y aprendizaje previo. Es decir, divide la actividad en subtareas. Y después pasa a hacer la actuación, que ejecuta las acciones del entorno para influir en él y acercarse al objetivo establecido. Hablando un poco de los agentes, de los tipos de agentes, existen varios tipos de agentes, los cuales voy a mencionar un pantallazo de algunos, pero vamos a hacer enfoque en el que usamos nosotros, que es el enfoque React. Bueno, primero están los agentes reactivos simples. Estos tipos de agentes funcionan estrictamente conforme a unas reglas predefinidas y de información inmediata. Luego también existen agentes basados en objetivos, que estos se basan en reglas y son agentes con capacidad de razonamiento más sólida. Luego también hay agentes de aprendizaje, que estos agentes aprenden continuamente mediante las experiencias anteriores para mejorar sus resultados próximos. Luego también están los agentes jerárquicos, que los agentes jerárquicos son un grupo organizado de agentes que están dispuestos en diferentes niveles. Por ejemplo, están los agentes de nivel superior, que descomponen las tareas complejas en tareas más pequeñas y de esta manera van asignando a los agentes de nivel inferior, dividiendo digamos, las tareas. En este caso tenemos el agente de tipo React, que significa reacción más acción, que este es un agente que nos permite utilizar un LLM como cerebro para coordinar la ejecución, digamos, de las tareas en diferentes partes. Esto se inspira en la capacidad humana de aprender y tomar decisiones a través de actuación y razonamiento. Por ejemplo, cuando preparamos un viaje, primero pensamos a dónde vamos a ir. Luego verificamos el clima, por ejemplo, y actuamos en base a ello. Acá, como vemos en el gráfico, hay un bucle de razonamiento que trata de explicar un poco este tipo de agente, que por ejemplo a partir de una entrada de usuario o una consulta de usuario, el agente va a tomar una decisión de qué herramientas usar. En base a esa información devuelve una salida, que esa información el agente la analiza si ya es adecuada para devolver al usuario, o bien tienen que volver a hacer otro ciclo para continuar y obtener una respuesta más óptima. De lo contrario, ya el agente define que es una respuesta apta para el usuario y la devuelve directamente. El primer enfoque a mencionar es el Retrieval Augmented Generation, que significa generación aumentada por recuperación, que este enfoque lo que
lo que se basa principalmente es en la generación de información desde una base de datos en tiempo real. El flujo comienza con una consulta, va a un modelo de recuperación, genera los embeddings y de esta manera genera la respuesta. Las ventajas que tiene es que se puede tener información actualizada, una mayor precisión, y como desventaja es que cuenta con una latencia, ya que tiene que ir a recuperar la información en una base de datos en tiempo real, y que añade complejidad al sistema si no se domina el campo de acción de una base de datos vectorial. En la siguiente imagen podemos ver cómo funciona este modelo, que a partir de una consulta va a un modelo de recuperación, que en este modelo se realizan diferentes técnicas como el splitting, los chunks, los embeddings, y a partir de la fuente de conocimiento que se tiene, que puede ser diferentes documentos, recupera este modelo de recuperación los fragmentos más relevantes y los pasa al LLM como conocimiento. También en el LLM se une esta consulta del usuario, y en base a esto el LLM devuelve al usuario la respuesta. La técnica RAG combina la potencia de los grandes modelos de lenguaje con la capacidad de acceder a datos externos en tiempo real. Su objetivo es resolver el problema de los LLM clásicos, que solo trabajan con información disponible en el momento de su entrenamiento, limitando su actualización y exactitud. En entornos corporativos, este modelo puede resultar muy óptimo y obtener información actualizada y contextual. Ahora vamos a hablar del CAG, Cache Augmented Generation. También es un modelo generativo igual que el FAG, pero a diferencia que utiliza el caché, de ahí su nombre. En lugar de que el modelo lo sepa todo internamente, lo que hace es tener un acceso rápido que es a través de la memoria caché, donde guarda el ejemplo, por ejemplo, contexto o datos relevantes. Esta técnica surgió por la necesidad de hacer que los LLM sean más dinámicos y adaptables. Es una técnica emergente que integra memoria caché con los modelos generativos de IA, para optimizar respuestas, reducir latencia y mejorar la coherencia. Almacena respuestas frecuentes o patrones, permitiendo recuperar información rápidamente sin procesar datos desde cero. Para esto, el funcionamiento es primero la precarga del conocimiento, donde las personas le dan documentos o un conjunto de datos relevantes con los cuales va a trabajar. De ahí está la precomputación del caché, después el almacenamiento del caché, después viene la inferencia del contexto en el caché. Todo eso se lo puede resumir como lo almacena, sabe dónde está y va a buscarlo cuando lo necesita. Para limpiar la memoria tiene el sistema de reinicio del caché para poder trabajar con nueva información. Las ventajas que tiene este modelo es la latencia reducida, una confiabilidad mejorada, diseño simplificado y una infraestructura simplificada. Y las desventajas son la escalabilidad y la actualización manual. Acá podemos ver un modelo parecido al que mostró previamente mi compañero del RAG. La diferencia en este es la fuente de conocimiento, que primero se es precargada y después el conocimiento ya queda almacenado en el LLM. A diferencia del FAG, que tenía que ir a buscar, después volver a la fuente de conocimiento, después bajar de vuelta y después entrar al LLM, el sistema ya lo tiene almacenado todo lo que necesite dentro del LLM. Así cuando recibe la consulta, directamente el LLM te puede dar una respuesta más rápidamente. Ahora, como una comparativa o una analogía, se puede comparar al FAG y al CAG, de manera que el CAG es un estudiante que se preparó para un examen y cuando les dan las preguntas, responde rápidamente. En cambio, el FAG es un estudiante que al tener las preguntas, lo que hace es buscar la información en los libros de texto o documentación previa. ¿Cuál elegir entre estos dos modelos? Bueno, la elección va a depender de las necesidades específicas de la aplicación o el problema que se quiera resolver. Por ejemplo, si la prioridad es disponer de información en tiempo real con datos que se actualizan constantemente, en este caso RAG conviene más, ya que es una alternativa más adecuada que la de CAG. Sin embargo, si la exigencia principal es maximizar la velocidad y reducir dependencia del sistema externo, CAG resulta más recomendable, sobre todo en dominios estáticos, donde se puede precargar la información relevante sin mayores inconvenientes ni complejidad. En este cuadro, por ejemplo, vemos una comparativa dependiendo de las características de cada enfoque, en donde, por ejemplo, es más veloz CAG que el RAG.
Y luego, en cuanto a precisión, los dos son precisos en sí, ya que se pasa información contextualizada al modelo, pero hay una diferencia en cuanto a la actualización. En el RAG, esta actualización es dinámica mediante la base de datos vectorial, y en el CAG, esta actualización se realiza de forma manual, mediante el reinicio de caché. Y luego la complejidad. La complejidad del sistema RAG es alta, ya que se tienen que configurar las bases de datos, la recuperación de estos fragmentos y pasarlos al LLM. En cambio, en el CAG es una complejidad media, ya que se tiene que solamente cargar los documentos y nada más. En cuanto a nuestro trabajo, la implementación que le dimos a estos dos enfoques fue dentro de un agente inteligente para un estudio jurídico, donde utilizamos el sistema de CAG para las plantillas y modelos descritos, es decir, documentos y cosas que tienen que rellenar constantemente o múltiples veces, y el RAG lo usamos para expedientes, datos de cliente, legislación y jurisprudencia, es decir, para información que normalmente está cambiando o puede variar relativamente en el tiempo con la salida de distintas leyes y cosas así. Las herramientas que utilizamos para esto fueron, aparte de estas dos mencionadas, que es CAG y FAG, también utilizamos LangChain, Chroma y LLM Studio. Ya que este prototipo tiene un enfoque de automatización de tareas en un entorno jurídico, se eligió, digamos, utilizar la herramienta de LangChain. LangChain es un marco de desarrollo, un framework diseñado para construir aplicaciones que se basan en un LLM como parte principal de su funcionalidad. El objetivo que tiene este LangChain es la creación de agentes inteligentes capaces de razonar, acceder a fuentes internas de información y ejecutar acciones en entornos dinámicos. Este framework fue desarrollado en el año 2022 por Harrison Chase, y el mismo permite conectar modelos como GPT, Cloud, Gemini y otras, como también así con bases de datos vectoriales, con herramientas de búsquedas, sistemas de archivos, conexiones con APIs, entre otros. Un poco las características de este LangChain es que cuenta con una interfaz genérica para conexión con LLMs, actúa como un intermediario para gestionar todos los LLMs. Tiene un enfoque modular que en su arquitectura permite a los desarrolladores comparar diferentes instrucciones y modelos con una necesidad mínima de escribir código. También cuenta con integración con datos de fuentes externas, compatibilidad con múltiples lenguajes, como lo es Python y JavaScript. Y en cuanto a los componentes principales que cuentan LangChain, contamos con una plantilla de modelos que permite diseñar sistemas que utilizan un modelo principalmente, como lo es Cloud, Gemini, entre otros. También cuenta con una memoria que permite a las aplicaciones ir recordando un historial, digamos, de la conversación y mantener un contexto para que sus respuestas sean más óptimas. Estas memorias pueden ser sistemas sencillos que recuerden conversaciones recientes, o también estructuras de memorias complejas que analizan mensajes históricos para obtener resultados más relevantes. También están los prompts, que permiten generar como plantillas para pasar al modelo explicándole qué debe hacer en cada caso. Luego también están las chains, que son las cadenas que permiten ir uniendo funcionalidades para el agente. También tenemos los callbacks, que son devoluciones de llamada, que son códigos que permiten a los desarrolladores ir registrando y monitoreando diferentes eventos de las operaciones que va realizando LangChain. Y tenemos el agente que permite a los desarrolladores utilizar las herramientas y bibliotecas de LangChain para crear y personalizar las cadenas. Es decir, va uniendo las cadenas y dotando al agente de herramientas para que pueda realizar su tarea. Otra herramienta fue el LM Studio, como les mencioné anteriormente. Esta fue desarrollada por Element Labs, que permite ejecutar modelos de lenguaje grandes, o sea, los LLM, directamente en computadoras personales. Su objetivo es democratizar el acceso a la inteligencia artificial generativa, o sea, facilitar a los usuarios la experimentación con modelos avanzados sin tener una conexión constante a Internet. Sus características principales es la ejecución local de los modelos, la compatibilidad multiplataforma y selección y descarga de modelos. Y una interfaz es demasiado intuitiva, así que es fácil de ejecutar.
Y Chroma, esta es una base de datos de código abierto, especializada, que se centra en el avanzamiento eficiente y la recuperación rápida de encriptaciones vectoriales, es decir, embeddings. ¿Qué son los embeddings? Son representaciones numéricas de datos como texto, imágenes u otro tipo de medio, que se utiliza habitualmente en aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural y de aprendizaje automático. Chroma permite que los desarrolladores gestionen eficazmente grandes cantidades de incrustaciones, lo que hace ideal para tareas como la búsqueda semántica, los sistemas de recomendación y la optimización de los modelos de inteligencia artificial. Sus características principales fue, como ya dije, código abierto, un eficiente almacenamiento, compatibilidad con metadatos y es una integración sencilla. Bien, a continuación vamos a mostrar nuestro prototipo de agente inteligente. En este caso, nosotros desarrollamos este agente en Python, utilizando como lenguaje principal y utilizando las librerías de LangChain, Dotem, Strandlib y Docs, PyPDF y Chroma como principales librerías para este agente. La estructura de este proyecto se encuentra de la siguiente manera. Se tiene una carpeta Chroma DB clientes, que es donde se va a ir guardando toda la base de datos de los clientes, los embeddings. También una base de datos para legislación. Se tiene una carpeta de documentos, donde se tiene acá toda la información que adquiere la gente para ir tomando las decisiones. Y se tiene una carpeta de documentación generada por el agente. En este caso, este es el archivo app.py, que consiste en lo siguiente. Este archivo maneja la interfaz del usuario usando el Streamlit. Sus principales componentes son que importa las dependencias necesarias y los módulos principales. También define la función main, que crea un título para la aplicación, proporciona un área de texto para ingresar las consultas y tiene un botón para procesar la consulta. También maneja el flujo de procesamiento, que primero valida que la consulta no esté vacía, después procesa la consulta usando el agente, muestra la respuesta y si se genera un documento, lo guarda. También este código maneja los errores y muestra mensajes apropiados al usuario. Archivo útil. Este archivo contiene funciones de utilidad, como lo dice el nombre. Tiene la función de extraer datos del cliente, que esta lo que realiza es buscar un documento, ya sea en Docs, y lo extrae los datos que necesitamos, procesa los formatos de clave valor y maneja caracteres especiales. Después tiene la función de reemplazar los placeholders. Reemplaza los marcadores en las plantillas, maneja diferentes formatos de texto y procesa caracteres especiales. Archivo helpers. Este archivo contiene unas funciones de ayuda. Lo que hace es getEnvBar. Esta función carga variables de entorno, maneja la configuración del sistema y proporciona acceso a configuraciones. Archivo CAG. Este archivo maneja la generación de documentos. Sus componentes son la clase CAG-Module, inicializa el modelo del lenguaje, maneja la preparación del caché de conocimiento y procesa preguntas y respuestas. La segunda función, prepara KB caché, que prepara el contexto para el modelo, maneja diferentes formatos de entrada y construye un prompt base. La siguiente función, la runQna, ejecuta la generación de respuesta y maneja el formato de entrada-salida. Después tenemos la función loadDocument with LangChain. Esta función carga documentos en diferentes formatos, maneja errores de carga y divide documentos en chunks manejables. Luego tenemos el archivo rack.py. Lo que hace es que se hacen las importaciones de los diferentes componentes del LangChain, como el text splitter, el almacenamiento en vectores y las cadenas. En este caso, se tiene primero una clase de LMStudio, que esto sirve para conectarse a un servicio de embeddings, que en este caso lo hacemos mediante LMStudio. En este caso se tiene la función embedDocument, que toma una lista de textos y devuelve una lista de vectores numéricos, embeddings, para cada texto. Luego tenemos el embedQuery, que toma el texto de la consulta y devuelve su embedding correspondiente. Luego tenemos una función split por artículos, que esta función lo que hace es dividir un texto legal como una ley o un código, por ejemplo, mediante diferentes fragmentos, y esto lo hace por artículos, digamos. Esto facilita la búsqueda y recuperación de información específica dentro de estos documentos. Luego tenemos la función de carga de documentos, que es load_all_documents, que lo que hace es cargar los documentos que se encuentran almacenados en una carpeta docs
mediante los diferentes tipos de extensión de archivos, como el TXT, PDF o Docs. Si el archivo tiene el formato de una ley o un código, lo que hace es llamar a la función de splitar por artículo. Luego tenemos la función de build write chain, que lo que hace esta función es que se encarga del pipeline del RAG. Lo que hace es cargar y dividir los documentos, generar los embeddings de cada fragmento, guardar los embeddings en una base de datos tipo ChromaDB, y se configura el lenguaje de LM a usar. De esta manera se crea una cadena de preguntas y respuestas que al recibir una consulta va a buscar los fragmentos más relevantes y genera una respuesta. Esto permite que el sistema responda a preguntas usando la información contenida en documentos cargados. Acá en este archivo my.py tenemos la configuración principal del agente con las importaciones de los módulos anteriores, que lo que se realiza es la configuración del LM primero, la temperatura, que esto es cuán preciso queremos que sea el modelo, y el máximo de tokens a obtener en una respuesta. Luego tenemos la definición de herramientas o tools que se crean mediante funciones que permiten a la gente realizar tareas específicas. Por ejemplo, tenemos el RAG Clientes Tool, que esto lo que hace es buscar información en documentos de clientes usando el pipeline de RAG en el archivo RAG.py. Luego también tenemos el RAG que hace similar pero con legislaciones. Y tenemos el CAG Tool, que lo que hace es generar las plantillas jurídicas personalizadas con los datos de los clientes. Luego tenemos la lista de herramientas, que cada herramienta tiene su nombre, con una función asociada y una descripción que le indica a la gente cuál usar dependiendo la consulta del usuario. Luego tenemos la inicialización del agente. Lo que hace es cargar las tools, la lista de herramientas disponibles, configurar el modelo a usar, el modelo de lenguaje, y se configura el agente de tipo React, que este tipo de agente va a decidir qué herramienta usar según la descripción. Luego tenemos el verbose true, esto permite mostrar información detallada en la ejecución del proceso. Y también tenemos el agent keywords, que es un mensaje que se le otorga al sistema para que el agente actúe como un experto jurídico y siga ciertas reglas de respuesta. Luego tenemos la función de guardar documentos generados, que esto lo que hace es, si la respuesta es una plantilla generada, la función guarda en la carpeta docs output, que guarda con un nombre único y fecha. Y luego tenemos el bloque main principal, que lo que hace es mostrar un mensaje de bienvenida, esperar la consulta del usuario, y el agente va a procesar la consulta y mostrar la respuesta en pantalla. ¿Cómo funciona todo esto junto? El usuario escribe una consulta, el agente analiza la consulta y decide qué herramienta usar. Decide si buscar en clientes, buscar en legislación, generar o consultar una plantilla. La herramienta seleccionada va a procesar la consulta, que puede ser buscar información en documentos, fusionar datos o buscar información del cliente. El agente muestra la respuesta al usuario y si es una plantilla generada, va a guardar ese documento en la carpeta de salida. Acá podemos ver el LM Studio, la interfaz que cuenta con un apartado de chat para cargar los diferentes modelos y ir probando. También contamos con un apartado de My Models para ir viendo todos los modelos que tenemos disponibles. También tenemos una pestaña de búsqueda para ir buscando modelos en Hugging Face y descargarlos localmente. Y por último tenemos esta pestaña de Developer, que lo que hacemos es cargar los modelos, prender el servidor, el backend de inferencia, y este backend genera unos endpoints disponibles compatibles con OpenAI. En este caso vamos a ejecutar nuestro agente. Vamos a cargar primeramente el modelo Gema de Google. Luego vamos a cargar el modelo de embeddings. Y prendemos el servidor. En este caso, el servidor está escuchando el puerto 123. Listo para generar las consultas. Volvemos a nuestro código y vamos a realizar la ejecución con el comando streamlib run app.py. Presionamos Enter y nos dirige a la ventana principal del agente, que es en Streamlib. En este caso podemos ver acá que ya se inicializó el agente de tipo React y que está listo para generar las consultas necesarias. En este caso le pido que me hable sobre un determinado cliente. Al generar la consulta, el agente va a procesar la consulta. Acá se genera una nueva cadena de ejecución que el agente dice que necesita buscar información
del cliente seleccionado. Va a la documentación, extrae la información y en el ELM podemos ver que se está generando la respuesta. Y finalizó la cadena de ejecución con la respuesta final que dice que Carlos Rodríguez tiene el documento tanto. Esta es la información que extrajo desde la base de datos vectorial. En conclusión, la evolución de los agentes inteligentes impulsados por modelos de lenguaje ha dado lugar a enfoques cada vez más eficientes para la gestión y generación del conocimiento. La elección entre caja y RAG debe basarse en el análisis del dominio de la aplicación, el tipo de dato manejado y los requisitos del sistema. A medida que los modelos de lenguaje continúen evolucionando, se espera un enfoque híbrido y mejoras en la gestión del contexto permitan una adopción más amplia de agentes inteligentes adaptativos, transformando el modo en que interactuamos con la información. Muchas gracias por su atención. En la descripción de este video podrán encontrar el repositorio y links de la documentación que hemos utilizado para este proyecto.